¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña. Bienvenidos a Índice Económico. Soy Darío Celis y saludo con mucho gusto a María Elena Vega. Buenas noches. Buenas noches, Darío Celis. Muy buenas noches. Acompáñenos el día de hoy. Platicaremos de la economía informal. Comenzamos. Pese al aumento del 20% al salario mínimo en México, queda en desventaja frente al de Estados Unidos. En aquel país, el salario mínimo a nivel federal es de $7.25 por hora. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública está a punto de desaparecer y queda pendiente asignar responsabilidades a muchas de las irregularidades que tuvo en su operación. La Secretaría de Energía aseguró que cumplirá con lo establecido en el Acuerdo de París, como las metas de reducción de emisión contaminantes para el año 2030. El Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió los lineamientos para que operadores fijos y móviles, así como radiodifusores, compartan su infraestructura de forma obligatoria. El documento establece que dichas reglas son aplicables para todos los operadores y radiodifusores. A pesar de que en los últimos años ha disminuido la tasa de informalidad laboral, sigue siendo una asignatura pendiente. Vea esta pieza. Durante agosto del 2019, la informalidad laboral en México repuntó a un nivel de 56.3% después de que en el mes previo lograra un nivel de 55.9%. De acuerdo con datos del INEGI, este resultado implicó un ligero aumento de 0.4 puntos porcentuales en el total de trabajadores que se encuentran vulnerables en sus empleos por las condiciones no reglamentadas de los mismos. La mayoría carece de contratos, prestaciones sociales o jornadas adecuadas. Por su parte, el nivel de desempleo se mantuvo igual que el mes previo. 3.6% de la población económicamente activa está buscando un empleo sin conseguirlo. La subocupación, que contempla a todos los trabajadores que aún teniendo un empleo están en busca de otro para cumplir sus necesidades económicas y temporales, registró una modesta caída de 0.3 puntos porcentuales, pasando de representar al 7.6% de los ocupados a el 7.3%. La economía informal en territorio nacional viene en ascenso. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos en territorio nacional para que esto disminuya? De ello platicamos el día de hoy con Armando Leñero. Él es presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Muy buenas noches, Armando. Buenas noches, María Elena. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Darío. Qué gusto. Armando, ¿cómo nos encontramos en materia de informalidad, de empleo versus economía en territorio nacional? Sí, mira, la informalidad laboral la tenemos actualmente en el 56.3%. Comparada con el mundo, son de los países de América Latina con mayor informalidad. En Estados Unidos y Canadá la informalidad laboral es del 15%, en Europa anda alrededor del 30%, en Asia del 60% y en África del 90%, así en términos globales. Nosotros estamos en el 60%. Lo grave es que tenemos una desigualdad muy grande en los estados de la República. Los estados del norte, como Nuevo León, como Querétaro, andamos con una informalidad de alrededor del 30%. Y en cambio los estados de Oaxaca, Guerrero, Tabasco, andamos alrededor del 70%, pegando el 80%. Eso es un desajuste. Tenemos estados muy, muy pobres y con una alta informalidad, y estados con una informalidad. Tenemos una relación directa entre a mayor informalidad, mayor pobreza. Igualmente, los estados del sur son estados muy pobres y los estados del norte son los menos pobres. Nosotros pensamos que la única forma de disminuir la pobreza es incrementando el empleo formal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Incrementar el empleo formal, porque con el empleo formal tienes salud, que es una de las características para combatir la pobreza, tienes acceso a la vivienda, y entonces creemos y estamos seguros que es a través del empleo formal que es donde se puede combatir la pobreza. ¿Ese 56% ha ido creciendo o disminuyendo? Ha ido disminuyendo. En el 2013... ¿Estamos mejor ahora? Sí, estamos un poco mejor. En los últimos años ha ido disminuyendo. En el 2013 estábamos
alrededor del 60% y sí se ha ido disminuyendo. Yo creo que se ha ido disminuyendo por las políticas Claro. que en los últimos sexenios justamente incrementó el nivel de vida o se combatió la pobreza extrema. Es correcto. Ahora la gran pregunta es cómo nos va a ir a partir del cambio de este régimen. Bueno, nosotros estamos muy preocupados porque una de las características es, si no hay crecimiento económico, entonces crece la informalidad laboral. Y entonces no va a crecer el empleo formal. El país necesita crecer por lo menos 1.200.000 empleos al año. Eso es lo que requerimos. Que para eso se necesitan tasas de crecimiento económicos, ¿de qué tanto? Pues mira, por lo menos el doble del crecimiento de la población. Si nosotros tenemos un crecimiento del 1.3%, en realidad no estamos creciendo, porque eso es lo que crece la población. Entonces, tú creces el 1.2 en la economía, pero creces la población, te quedas igual, ¿no? Si tienes un crecimiento cero y crece la población, pues realmente estás decreciendo. En realidad estás decreciendo, porque tienes que gastar lo mismo con más personas. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Es lo que estamos viviendo. Entonces realmente tenemos, en ese sentido, un decrecimiento. Con el mismo dinero, habemos más personas en ese país. Armando, ¿se podría hacer alguna otra estrategia de frente a este nulo crecimiento? ¿Hacer otro tipo de estrategias para detonar o para disminuir esta economía informal o este trabajo informal? Bueno, una de las causas también hay muchas causas que tiene la economía formal. Una de ellas es el alto costo que tiene la formalidad laboral. ¿Y por qué tiene un alto costo? Primero, es un salario mínimo, pero tiene un salario, y tiene las cargas sociales, que es seguro social, impuesto sobre nómina, Infonavit, que esto es alrededor del 35%. Pero adicionalmente el empleado, que tiene un sueldo base, no recibe ese sueldo base, recibe un porcentaje menos por el impuesto sobre nóminas y por las cuotas del Seguro Social. Entonces, en lugar de recibir el 100%, recibe el 90%. Contra el 135%, bueno, de lo que recibe el trabajador en la bolsa a lo que paga el trabajador es muy alto. Y eso con prestaciones de ley. Y hay prestaciones adicionales que se llaman hasta el doble. Pero adicionalmente, cuando tú contratas a un trabajador, de entrada estás comprando un pasivo laboral. Es decir, si lo despides, pues tienes que pagarle 3 meses, la prima de antigüedad y todo lo que cuesta la indemnización. Y eso los patrones dicen, de entrada me va a costar eso, pues mejor me espero y le pago por fuera. Esa es una de las causas. Otra de las causas es el crecimiento económico, el crecimiento de la población. Y otra de las causas es la percepción que tienen los trabajadores y los patrones que los servicios que reciben son muy malos. El Seguro Social. Dice, pago mucho y recibo poco. Y los trabajadores dicen, oye, no me inscribas al Seguro Social, mejor págame eso a mí. Entonces, tenemos que cambiar esa percepción de lo que pagamos realmente funciona. ¿Y cómo se cambiaría esa percepción? Por la calidad de los servicios que ofrece el Seguro Social, los préstamos que da el Infonavit, que sean más rápidos, más expeditos. A ver, Armando, entonces, ¿no hay otro tipo de estrategias mientras no crezca la economía? ¿Esto no se va a poder revertir o esto no se va a poder frenar? Es la única forma. Hay que tener crecimiento, hay que tener inversión. Necesitamos mayor inversión privada, mayor inversión privada para que se detone el crecimiento. En materia de regulación, de leyes y demás, ¿estamos acorde para que esto pueda detonarse y el empleo pueda, por supuesto, detonar? No estamos acorde. Mira, ¿Qué hace falta? Pues necesitamos que haya un Estado de Derecho y que las leyes realmente se hagan cumplir. Por ejemplo, en el tema de la subcontratación, y realmente no necesitamos mayores leyes, porque al ser una relación laboral, pues ya está legislado, ya está en la Ley Federal del Trabajo. Tienes que cumplir como cualquier patrón. No necesitas mayores leyes. ¿Qué necesitamos? Necesitamos revisión, supervisión y sanción. Y eso en todos los ramos de la economía. Si la autoridad no ejerce esta actividad, difícilmente vamos a enderezar la economía en la parte de la evasión, en cualquier rama de la economía.
es importante que el gobierno pues cree las condiciones de confianza, invierta más y sobre todo pues redireccione parte de sus políticas públicas. Es correcto, es correcto. Creemos que la forma de lo que llamamos mucho el terrorismo fiscal no ayuda realmente, sino más bien espanta, da miedo. Entonces, sí se tiene que hacer una revisión, sanción, pero no se puede equiparar los fraudes fiscales con fraudes de violencia y criminalidad de la misma manera, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, ¿cómo pudiera impactar en la formalización de empleos, en una elevación precisamente de los empleos bien documentados y bien pagados? Mira, esto ayudaría con mayor inversión extranjera, que es lo que hace el Tratado de Libre Comercio, facilitar la inversión extranjera externa, la inversión privada externa de otros países. Eso puede incrementar a que se cumplan las leyes. Y las empresas americanas son muy cuidadosas, en términos generales, de pagar sus impuestos correctamente, que los empleados estén dados de alta en el Seguro Social con todas las de la ley. Armando, ¿cuáles son los rubros donde hay más informalidad y cuáles son los rubros más blindados de esta economía informal? Mira, el campo es uno de los grandes rubros de informalidad laboral. Tenemos aproximadamente 6 millones de personas del campo en la informalidad laboral. 2 millones de informalidad laboral están en el trabajo doméstico, que todavía no se acaba de concretar una legislación en este. Otra parte donde hay grande evasión y informalidad es en el gobierno mismo. O sea, el gobierno tiene mucha informalidad laboral, muchísima. O esquemas de simulación, ¿no? Muchos aviadores. Muchos aviadores, pero también personas que tienen una relación personal subordinada y se les paga como honorarios, ¿no? Y no se les dan las prestaciones de ley. En esos ramas tenemos mucha informalidad laboral. Ya, pues muchísimas gracias, Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para Empleo Formal. Gracias por haber estado esta noche aquí en Índice Económico. Te agradezco mucho, María Elena. Darío, es un placer estar con ustedes. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Pues qué bueno que la economía informal va decreciendo, pero no hay condiciones que esto permita que siga a la baja, Darío. Otra vez el tema se circunscribe a crecimiento económico, actividad económica. Muchísimas gracias. Buenas noches, María Elena. Muy buenas noches, Darío Celis. Los esperamos próximo miércoles, 11:15 de la noche, Índice Económico por ADN 40.